En el capítulo 26, chapter 26, el apóstol Pablo describe Paul describes el resultado de su encuentro con Jesús the result of his encounter with Jesus y la misión que Jesús le encomendara. and the mission that Jesus gave to him. Dice el capítulo 26, versículo número 15, Chapter 26, verse 15 says, yo entonces dije, and the Lord replied, ¿quién eres, Señor? whom are you, Lord? Y el Señor dijo, And the Lord said, yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus whom you are persecuting. Pero levántate y ponte sobre tus pies, But rise and stand on your feet, porque para esto he aparecido a ti, because for this reason I have appeared to you, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto to assign you as a minister of the things that you have seen, y de aquellas en que me apareceré a ti, and those things that I will appear to you, librándote de tu pueblo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, I will really remove the people from the Gentiles, a quienes ahora te envío, to bring you and send you to hell, para que abran sus ojos, to open their eyes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz so that we can go to the light, y de la potestad de Satanás a Dios, and to the power of Satan to God, para que reciban por la fe que es en mí to receive from the faith of that is in me, perdón de pecados the forgiveness of sin, y herencia entre los santificados. and the inheritance among the sanctified people. Les invito a estar en pie para orar. So we stand for prayer. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Dear Heavenly Father, thank you for the goodness you to living in your Son. Gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. For the presence of the angels in this place. Gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Thank you for the guidance of the Holy Spirit. Queremos en esta hora, Señor, We want to know this time. que su Espíritu Santo nos hable palabra de vida para vida eterna. To hear the words of the Holy Spirit talking to us for eternal life. Diríjanos, Señor, Guide us, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La semana pasada hablamos de Juan el Bautista como un enviado de Dios. ¿Se puede aceptar? Last week we talked about John the Baptist as the man sent from God. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. John 1:6 says, there was a man sent from God called John. Decíamos que la palabra enviado significa que el hombre tuvo una entrevista con Dios. We told you that the word sent means a man sent from God to share his word, God's word. Y sale de la entrevista con Dios para cumplir una misión. And this messenger was out from the presence of the Lord to fulfill a mission. Juan tuvo una entrevista con Dios. John had an interview with God. Juan conocía a Dios. He knew God. Juan escuchó la palabra de Dios. And he heard God's word. Juan discutió la misión con Dios. John discussed this mission with God. Juan salió con la aprobación de Dios. And John came out with the authority of God. Y salió porque había estado en íntima comunión con Dios. And he came out from God because he was with God. He had been with God. Por eso se atrevió a decir, Therefore he was able to say, el que me envió a bautizar me dijo, the one that sent me to baptize for me, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, and when we have the Holy Spirit descended, ese es el que bautiza is the one that baptizes con el Espíritu Santo y con fuego. with the Holy Spirit and fire. Juan fue un hombre enviado de Dios. John was a man sent from God. La Biblia lo dice. The Bible says so. Su testimonio lo confirma. Jesús lo apoya. Jesus said that too. Hoy vamos a hablar de Pablo. Pablo fue un hombre enviado de Dios. Pablo tuvo una entrevista con Jesús. Pablo habló con Jesús. Pablo vio a Jesús. Pablo recibió sus órdenes directamente de Jesús. Y varias veces hablaron. Y
discutieron las órdenes. They discussed the orders. Y Pablo siempre hizo lo que Jesús dijo. Paul always did what Jesus told him to do. Es interesante que para Pablo la experiencia de su encuentro con Jesús fue tan poderosa It's interesting that the experience of Paul with God was so powerful. que lo repite 3 veces en el libro de los Hechos. That it is 3 times in the book of Acts. Capítulo 9, Chapter 9. capítulo 22, Chapter 22. capítulo 26. Chapter 26. En cada una de las ocasiones Pablo añade un elemento nuevo. In every time he mentions this, he adds a new element. Es interesante comparar las 3 descripciones, And it's interesting to compare the two situations. pero es en la última de las 3, But in the last one, en la del capítulo 26, in chapter 26, donde Dios Jesús define la misión de Pablo. God defined the mission that he Capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es interesante cuando el Señor Jesús se entrevista con Ananías. Ya se encontró con Pablo, ya Pablo llegó a Damasco, Pablo quedó ciego y ahora Jesús habla con Ananías. Me gusta la manera natural como Ananías recibe al Señor y habla con él. Porque los hombres y mujeres enviados de Dios conocen a Dios. Porque se relacionan con Dios. Porque tienen comunión con Dios. Porque son amigos de Dios. Y cuando usted conoce a Dios, y cuando usted habla con Él, y cuando sale de la presencia de Él, usted sale seguro y asegurado del éxito de su misión. Ananías, le pregunta el Señor, y Ananías responde, sí, Señor. Y me gustan las palabras del Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 9, el Señor Jesús da una declaración terrible. Capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Cómo sabía Ananías que era el Señor? ¿Por qué no pudo haber sido otro? ¿Por qué no era un ángel? ¿Conocía Ananías al Señor? ¿Sí o no? ¿Conoce usted su Señor? Sí, Señor. Esa debería ser la respuesta. Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías se preocupó y empieza a darle información al Señor. Me imagino a Ananías pensando, parece que el Señor no leyó el periódico esta mañana. Oye, Señor, se te pasó un artículo en la prensa de la mañana donde el ángel escribió lo que está haciendo Pablo. Ese tipo está acabando con tus ovejas. Los está encarcelando, Señor. Y hasta los está matando. Y tú quieres que yo vaya a la boca del lobo.
El Señor tan bello le dice, versículo 15, And the Lord so beautiful says, ve porque instrumento escogido me es este He said, because he is an instrument I am chosen. para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes To carry my name to the Gentiles and the kings, y de los hijos de Israel. and to the children of Israel. Y ahora viene la frase que me emociona. And now comes this place that Porque really excited. yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Because I will show him how much he must suffer for me. Si eres un verdadero enviado de Dios If you are a real person saved from God, y estás trabajando en esta tierra, and you are working in the world, prepara tu cuerpo y tu piel para sufrir. you will prepare the whole body and skin. El sufrimiento viene con el llamado. Because that comes together with God. El sufrimiento es parte del equipaje. Suffering is a part of the whole package. El sufrimiento te hace orar más. Suffering makes you pray more. El sufrimiento te hace crecer más. Suffering makes you grow more. El sufrimiento no te deja distraer. Suffering doesn't allow you to distract yourself. El sufrimiento hace que te enfoque verdaderamente. Suffering makes you focus better in your mission. El sufrimiento te hace crecer. Suffering makes you grow. Y es lindo leer la historia de Pablo. And it's beautiful to read. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 en adelante. Verse 6 and on. Los enviados de Dios The people sent from God, padecen persecución. they must suffer persecution. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 y siguientes. Chapter 4, 2 Corinthians, verses 5 and on. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. and ourselves as your servants for Jesus' sake. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, For God who said, let light shine out of darkness, es el que resplandeció en nuestros corazones may His light shine in our hearts. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, That we have this treasure in jars of clay. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Be sure that this all surpassing power is from God and not from us. Que estamos atribulados en todo, We are perplexed on every side, mas no angustiados, and not crushed. en apuros, Perplexed, mas no desesperados, not in despair. perseguidos, Persecuted, mas no desamparados, not abandoned. derribados, Struck down, pero no destruidos, not destroyed. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, We always carry around in our body the death. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros So cuerpos. that the life of Jesus may also be revealed in our body. Capítulo 6, Chapter 6, versículo 3. chapter verse 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, We will not stumbling block in anyone's path, para que nuestro ministerio no sea vituperado. so that our ministry will not be discredited. Antes bien, Rather us, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, as servants of God, we commend ourselves in every way, en mucha paciencia, in great endurance, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, patient and kind, en bondad, in the Holy Spirit, en el Espíritu Santo, en amor sincero, sincere love, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo.
Alabado sea el nombre de Dios. Los hombres y las mujeres que son enviados de Dios salen con la autorización de Dios. Con el sello de Dios. Con el poder de Dios. Con la gracia de Dios. Con la compañía de Dios. Con la bendición de Dios. El apóstol Pablo sufrió como nadie sufrió. Capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y por qué Pablo no soltaba la misión? Porque era un hombre enviado de Dios. Tenía su vista fija en el Señor. Conocía a Dios. Iba en las huellas de Jesús. Caminaba en la senda de su maestro. ¿En cuál senda caminas tú? ¿En cuál senda caminas tú? ¿En cuál senda caminas tú? Cuando las cosas se ponen más difíciles, entonces son más buenas, porque Dios manifiesta más su poder. Alabado sea el nombre de Dios. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos. 27. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Y dice el apóstol, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. La relación entre Jesús y Pablo era tan estrecha que en la agenda del Señor Jesús había puntos específicos para encontrarse con Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es buena la corona, pero es duro entrenarse para la corona. Es bueno recibir el laurel, el galardón,
pero es duro correr la carrera. But it's hard to run the race. Capítulo 22, versículo 17. Chapter 22, verse 27. El Señor Jesús se aparece otra vez a Pablo. Jesus appeared again to Paul. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. There the 22, 17. I'm sorry, 17, verse 17, chapter 22, verse 17. When I returned to Jerusalem Y le vi que me decía, and was praying in the temple, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, I fell into a trance and saw the Lord speaking. He said to me, leave Jerusalem, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. because they will not accept your testimony about me. Yo dije, John answered, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. these men know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, And when the blood of your martyr Stephen was shed, yo también estaba presente I stood there. y consentía en su muerte. I gave my approval and guarded the clothes of those who were killing him. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, I was guarding the clothes. ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Then the Lord said to me, go and listen to power into the Gentiles. La belleza de los enviados y las enviadas de Dios es The beauty of those who are sent from is que tienen la bendición de con cierta frecuencia volver a dialogar con su Señor. that they have the blessing to continually meet with the Lord. El Señor camina con ellos. The Lord walks with them. El Señor ratifica las órdenes. He compared the order that he gave to them. El Señor sabe lo que está pasando en todo momento y en cada lugar. The Lord knows what's going on every time, everywhere. No se le escapa ningún detalle. He doesn't miss any detail. Sabe lo que se mueve tras bastidores. He knows everything that is going on. Vela por su enviado. He's on his messenger. Vigila los pasos de su enviado. He takes care of them. Capítulo 23, versículo 11. Chapter 23, verse 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, The following night, the Lord stood in Paul and said, ten ánimo, Pablo, take courage, Paul. pues como has testificado de mí en Jerusalén, As you have testified about me in Jerusalem, así es necesario so you must also que testifiques también en Roma. testify in Rome. Yo estoy aquí, Pablo. I am here, Paul. Yo voy contigo. I will go with you. Ningún detalle se me escapa. And no detail will escape from my eye. Yo vi cuando te azotaron. I saw when they beat you. Estoy orgulloso de ti, Pablo. I am very proud of you, Paul. Yo vi cuando te apedrearon. I saw when they were around you. Estoy orgulloso de ti, And Pablo. I'm very proud of Yo you. vi cuando te azotaron con vara. I saw when they were beating you with rods. And Estoy feliz de ti, I Pablo. am very proud of you, A Paul. mí me hicieron peor. They did worse to me. Y estoy feliz conmigo mismo. And I'm happy with myself. ¿Es hermoso, Pablo, sufrir por mí? It's beautiful, Paul, that you suffer for me. Y yo sufrí primero por ti. I suffer first for you. Bienvenido, Pablo. Welcome, Paul. Ahora nos entendemos mejor. Now you can understand the Ahora puede comprender el peso de esta misión. Now you can understand the way of this mission. Ahora sabe que esto no es un picnic. Now you know that this is not a picnic. Ahora sabe que esto va en serio. Now you know that this is real serious. ¿Tiene las marcas, Pablo? Paul, you have some marks. ¿Y ahora qué eres, Pablo? And now what are you, Paul? ¿Tu doctorado de Tarso de Cilicia qué pasó? What happened with your bachelor's degree from Tarsus? ¿Y tu doctorado aquí en Jerusalén? And your bachelor's degree that you got ¿A here? los pies de Gamaliel? And you put at Gamaliel. ¿Qué piensas acerca de eso, Pablo? What do you think about that, Paul? ¿Y tu carrera de fariseo? And about your place as a Pharisee ¿Y tu silla en el Sanedrín? and your chair in the Sanhedrin? Pablo, ¿qué eres ahora? What are you now, Paul? ¿Qué tú quieres que la gente sepa de ti? What do you want people to know about ¿Cuál es tu mensaje a la gente ahora? What is your message to Romanos capítulo 1, versículo 1. Romans chapter 1? Y ahora Pablo dice, And now Paul says, yo solo soy un esclavo, I'm a yo servant. solo soy un siervo, I'm a servant. yo no soy ninguna cosa. I'm nothing. Ya me apalearon,
They beat me already. Ya me golpearon. They really did. Ya han hecho lo que le ha dado la gana conmigo. They have done everything they wanted with me. Pablo, siervo de Jesucristo. It says, Paul, servant of Jesus Christ. Pablo, esclavo de Jesucristo. It says, Paul, a slave of Jesus Christ. Pablo, propiedad de Jesucristo. Paul, a property of Christ. Pablo, una cosa de Jesucristo. And just think. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Jesus can do anything. Yo pertenezco a Jesucristo. Yo soy un esclavo voluntario de Jesucristo. I am a slave of him. Yo decidí ser su esclavo. I decided really to be his slave. Decidí darle todo a Jesucristo. I decided to give everything to Él Jesus. es mi dueño. He is very. Él es mi amo. He is my. Es mi Señor. He is my Lord. Y yo estaré donde Él diga. I am going to be wherever he wants me to go. Haré lo que Él quiera. He can do whatever he wants with me. En el libro de Éxodo capítulo 21, In the book of Exodus chapter 21, versículo 1 al 6, verses 1 to 6, la Biblia describe los detalles cuando una persona quería ser esclavo voluntario de su amo. the Bible describes what happens when a person wanted to be a slave willingly of his master. Se presentan todos los detalles. All the details are here. Si el esclavo entró solo a su situación de esclavitud, debía salir solo. If the slave came to be a slave alone by himself, he would go out by himself. Si entró a la esclavitud con su esposa, saldría con su esposa. If he came to be a slave with his wife, he would go out with his wife. Si tenía hijos, después de estar de esclavo en la casa, salía él con su esposa, pero los hijos se quedaban. If he had some children, he would come out with his wife, but his children would remain with his master. Pero si el esclavo le tomaba amor a su amo, But if the slave would become in love with his master, si el esclavo quería quedar de esclavo para siempre con su amo, if the slave wanted to become a slave forever to his master, entonces debía hacerse una vista pública. then public hearing should be done. Y entonces se anunciaba el acto. And then the act was announced to be a great event. Y el esclavo decía, And the slave would say, yo amo a mi I amo love my master. y quiero ser su esclavo para I siempre. want to be his slave forever. Entonces se tomaba una lesna, And then they would take kind of metal candente, something to punch his ear. y se le hacía un hoyo en el lóbulo derecho Make a hole in his ear, in y his ear, le ponen una argolla, and they would put a ring, y este tipo era esclavo para and siempre. that slave would become a slave forever. Esclavo por amor, But slave by love, por agradecimiento, by gratitude, voluntario. willingly. Y renunciaba a su libertad He had renounced his liberty para ser un esclavo voluntario, to be a esclavo hasta la muerte. slave to his. Pablo se hace esclavo de Jesús, Paul became a slave of Jesus. esclavo con un propósito. Slave by purpose. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19. 1 Corinthians chapter 9, verse 9. No esclavo para holgazanear, Not a slave to be lazy. no esclavo para estar en la playa, Not a slave to go to the beach. no esclavo para andar por el mall, Not a slave to be walking in the mall. no esclavo para caminar por los parques de diversiones, Not a slave to be just in the parks or in fields. esclavo con un He propósito. was a slave by purpose. Primera de Corintios capítulo 9 In 1 Corinthians chapter 9, versículo 19. verse 19. Por lo cual, So I am siendo libre de todos, free and belong to no man. me he hecho siervo de todos I made myself a slave para ganar a mayor número. to everyone to win as many as possible. El enviado de Jesús, The man said by God, el esclavo de Jesús, slave of Jesus Christ, entonces es siervo de todos. is a servant of Christ and also a servant of everyone. No es jefe de nadie, He's not a boss for everybody. él sirve a todos. He serves everybody. Él trabaja para He todos. works for everybody. Él se presenta a todos. He presents himself to everybody. Él está en lugar de su maestro, He is in the place of his master. cumpliendo la misión de su maestro. Fulfilling the mission of his master. ¿Qué eres, Pablo? What are you, Paul? Soy un esclavo. He said, I'm a slave. ¿Qué más eres, Pablo? What else are you, Paul? Solo soy un diácono. He said, I'm just a deacon. Solo sirvo a la mesa. I'm just Solo llevo los alimentos a la gente que está I hambrienta. have to take with the people. Igual que todos los demás, I said, everybody. no hay nada que me distinga de ellos. There's nothing else. Primera de Corintios capítulo 3. Chapter, Primera de Corintios capítulo 3, 1 Corinthians chapter 3, versículo 5. verse 9. Dice el 5, He says, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? what after all is Apollos and what is Paul? Diáconos. On the servants. Solo vamos donde la dama que cocinó hoy.
You just go to the person that was cooking today. tomamos la comida You take it. y esa vasta multitud de bautizados se la vamos llevando. And to those great multitude that were baptized, we are going to take food to them. Y si alguien quiere más comida, And if somebody else wants more, entonces me dicen, he says, oye tú, Pablo, he will be able to say, hey, Paul, tráeme otro plato. bring me another plate. Eso es Pablo, That's Paul. un diácono, Just a little. un esclavo. Just a ceremony. Pero la cosa no queda allí. But the thing doesn't remain there. Primera de Corintios capítulo 4, Corinthians chapter 4, versículo 1. verse 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. So then, men are to regard us as servants of Christ. Pablo no solo es esclavo, You are not only a servant, no solo es you diácono, are not only a slave. ahora dice, señores, He now says, yo solo soy un remero. he only says, sirs, I'm just okay. No está ahí. Okay. Solo soy un remero. Un remero de botes. ¿Sí? Yeah, I'm only someone that conducted the boat. Ok, Order. un remero, sí. Ok. Sabemos lo que es un remero, ¿verdad? Do you know? Have you seen that fellow that drives that small boat? ¿Han visto una película, la película Ben-Hur? Have you seen the film that Ben-Hur? Película Ben-Hur. Have you seen that film? ¿Se acuerdan de Ben-Hur, que era el número 51? Do you remember Ben-Hur? He was number 51. Y pasó 3 años abajo en la galera dándole al remo. And he spent 3 years down in the boat. ¿Se acuerdan que los remeros tenían un grillete de hierro en los pies? Do you remember that people used to have an iron ring there in their foot? Y una cadena que lo unía a todos. And a chain that would keep them tied to the rest of people. Y cuando la galera se hundía, se hundían todos los remeros. And when that boat went down, everybody died. ¿Recuerdan la película? Have you seen that film? ¿Se acuerdan el número 51? Do you remember number 51? Pablo dice, yo solo soy un esclavo, Paul said, I am just a slave. un remero. Just Si la galera se hunde, yo me hundo. if the boat sinks, I will sink too. Cuando pasaba tiempo y un remero ya se le faltaban las fuerzas, When they didn't have enough energy anymore, entonces era sacado then they would be taken out. y llevado arriba al barco They were taken to the top, to the second boat, y echado al mar and they were thrown to the ocean. para que los peces se lo comieran. So the fish and the shark will eat it. No sabían su nombre, They didn't know their name. solo tenía un número. They just had a name and number. Pablo dice, he llegado tan bajo, Paul said, I have gone so low. soy tan poca cosa, I'm just so little. que solo soy un juperetes, I'm just one of those brothers, un remero. one of those prisoners. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romans 3:24. Agradezco a Dios la paciencia al pastor, ¿verdad? Eso no lo diga. I appreciate that. Romans 3:24. Romanos 3, 24. Romans 3:24. El apóstol Pablo dice, Paul says, siendo justificados gratuitamente por su gracia, and I'm justified freely by His grace mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that came by Jesus Christ. La palabra redención The word redemption es un lenguaje de esclavitud. is a word, it's a letter that they use as slaves. Es una palabra que se usaba en el mercado de esclavos. That word was used in the market of slaves. Pablo está diciendo, Paul is saying, me compraron. they bought me. Me compraron del mercado de esclavos. They bought me in the market of slaves. Pasé de ser esclavo de un lado I went from being a slave in one side para ser esclavo del otro lado. to be a slave in the other side. El Señor Jesús me compró. Jesus Christ bought me. Primera de Pedro capítulo 1, Peter chapter 1, versículos 18 y 19. verse 18 and 19. No me compraron con dinero, They didn't buy me with money. no me compraron con piedras They preciosas, didn't buy me with precious no money. me compraron con oro, They didn't buy
Me compraron con la sangre de mi Señor. Soy un esclavo valioso. Alabado sea Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo me compró. Yo soy valioso. Soy esclavo, pero soy valioso. No soy nada, pero soy valioso. Soy un diácono, pero soy valioso. Soy un remero, pero soy valioso. Lo que el Señor ha puesto en mí es un tesoro valioso. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Es hermoso lo que dice el apóstol. Dice el verso 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Pablo dice glorificar, está diciendo muestren, presenten, dejen ver los perfiles, los atributos, las bellezas, la santidad del carácter precioso de nuestro Dios. Pedro se hace eco y dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas, los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los enviados de Dios muestran el carácter de Dios. Los enviados de Jesús dejan ver la luz de Jesús. Los enviados de Jesús huelen como Jesús. Usan el aroma de Jesús. Es un aroma celestial. Es un perfume del cielo. Le llaman Espíritu Santo. No se fabrica en la tierra. No lo hacen los hombres. No lo entienden los hombres. Pero le temen los hombres. ¿Esclavo de quién? ¿De quién eres tú esclavo? Pablo dice, soy esclavo de Jesús. O eres esclavo de Jesús o eres esclavo de Satanás. Romanos capítulo 6 describe claramente ¿de quién eres esclavo? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? You are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted.
y libertados del pecado, vivisteis a ser siervos de la justicia. And you have been set free from sin and you have become slaves to righteousness. La gran pregunta, That's a question. ¿qué es lo que somos al ser cristianos? What are we as to become Christians? ¿Qué es lo que la Biblia dice que somos cuando somos enviados de Dios? What is what the Bible says when we are sent by God? ¿Hay espacio para el orgullo? Do we have space to pride? ¿Hay espacio para la vanidad? Do we have a space for vanity? ¿Hay espacio para la suficiencia? Do we have a space for self-sufficiency? ¿Hay espacio para la gloria humana? Do we have space for our human glory? Esta sección es muy fuerte. This section is very, very difficult, very hard. Posiblemente pierda algunos amigos. Maybe I will lose some friends. Posiblemente algunos no me querrán saludar. Maybe some of you might not want to shake hands with me. Es muy probable que algunos cambien su actitud conmigo a partir de ahora. It is possible that some of you will change your attitude toward me from now on. Y qué bueno. But it's good. Pero se lo voy a decir. But I'm going to tell you. Primera de Corintios capítulo 1, First Corinthians, versículo 26 al 29. verses 26 to 29. Tal vez no le guste, Maybe you don't like it. posiblemente le moleste, Maybe it will bother you. y eso me haría muy feliz. But that will make me happy. Yo me voy el día 15, I'm going to leave this place anyway. o creo que es el 16. Pienso que es el 16. And I think it's on the 16th that I'm going to leave. Como quiera me voy. Anyway, I'm going to leave. Primera de Corintios capítulo 1, Chapter 1, 1 Corinthians, versículo 26 al 29. verses 26 to 29. Es increíble lo que allí dice It Pablo. is incredible what Paul says here. Es terrible lo que dice It Pablo. is terrible what he says here. Es desastroso lo que dice It Pablo. is a disastrous thing what he mentions. Es insufrible lo que dice Pablo. It's something that we cannot suffer. ¿Cómo es que somos tan poca cosa? How can we be so little? ¿Cómo es que somos tan bajos? How can we be so low? ¿Cómo es que no somos nada? How can we be nothing? Versículo 26. He says here, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to glorify the things that are, so that no one may boast before him. A fin de que nadie se jacte, se gloríe en su presencia. So that no one will boast before him. Oiga, pastor, pero eso no es tan difícil. But Pastor, that's not too far. Yo lo había leído ya. I have read. Bueno, vamos a los detalles. Well, let's go through some details now. Recuerden que la Biblia dice una cosa Remember that the Bible says one thing, y otra cosa es lo que quiere decir. and another thing is what it means. Y otra muy diferente es enseñar lo que quiere decir. And another thing is to teach what it really means. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? What does Paul really means? Dice que somos débiles. He said that we are weak. Significa que somos sin fuerza y carentes de poder. That means that we are just without any energy and we don't have any power. Dice que somos vil, We are vile, sin alcurnia, sin importancia. without any glory or importance. Dice que somos menospreciados. He said that we have been despised. Si usted mira la palabra en español, significa menospreciado. If you say the word in Spanish, it means that you are less appreciated. Entonces usted no es nada. And then you are nothing. Entonces yo no soy And nada. then I am nothing. Y él dice más claro lo que no es. But he says, Es decir, los no existentes. well, that's the thing that doesn't exist. Los no existentes. The people that don't exist. Dios decidió escoger a los don nadie, God decided to choose the people that are nothing. a gente sin ningún mérito, People without any merit. a personas sin ningún don especial, People without any talent. personas que nadie toma en cuenta, People that nobody counted on. lo que no sirve para nada. People that were useless. La ironía de Dios. That's the irony of God. Dice el verso 28, Verse 28 says, para deshacer lo que es, it says, verse 28, deshacer lo que es, He chose the lowly things of this world and the despised things
and the things that are not, to nullify the things that are. Significa neutralizarlos, It means to neutralize them. dejarlos inoperantes. To live that without punishment. Dios hace inoperante todo su intelecto humano. God really put that human intelligence on one side. Dios quita el evangelio a los que son alguien en el mundo y lo da a los don nadie, a los que no son nada. He takes the gospel from those that are too big to give it to those that are nothing. A fin de que nadie se jacte en su presencia. In order to guide them that they will not be boasting. A fin de que nadie se lleve el crédito. With the purpose that no one will take the credit. A fin de que nadie se lleve el mérito que pertenece solo a Jehová. He doesn't want anybody to take the credit that belongs to him. No hay manera de enaltecerte. There is no way to Eres nada. ourselves. Eres nada. We are nothing. Eres nadie. We are no No eres nada. We are nothing. Te escogió porque no eres nada. I'm just telling you. Nadie puede arrogarse crédito alguno por el avance del evangelio. Nobody can glorify himself for the progress of the gospel. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por esta obra divina. No human being will ever get the credit for this divine word. El crédito es de Jehová. The credit belongs to God. Segunda de Corintios capítulo 4, Corinthians chapter 4, versículos 5 al 7. verses 5 and 7. Es increíble lo que viene ahora. It is incredible. Es vergonzoso. It is shame. Algunas cosas te las diría en privado. Some of these things I will tell you in private. No me atrevo a decirlo en público. I'm not trying to. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Chapter 5, verse 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Chapter 4, verse 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. For God who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. But we have this treasure in jars of clay. Es increíble cómo la belleza, la santidad, la luz y el poder de Dios It is incredible how the light and the sanctity and the power of God se ha depositado have been deposited en una vasija de barro. in a jar of clay. Ostraquinos Or something else. significa una vasija barata de barro cocido. That means a very cheap jar clay. Una vasija sin refinar. It's a jar without refining. Una vasija fea. It is an ugly. Una vasija rompible. It's something that can be breakable. Una vasija reemplazable. Something that can be. Una vasija sin valor. It's a jar without any value. Es un macetero donde se ponen plantas. It's just a pot. Algo que se puede cambiar fácil. Something that you can change. Algo que no sirve. Something that is not good. Y allí deposita Dios el tesoro de su vida. And in that jar, God will deposit. Y esa persona eres tú. And that person is you. Entonces la gloria es de Dios. You are the glory of God. La gloria es de Dios. The glory of God. ¿Eres un enviado de Dios? And you are La gloria es de Dios. ¿Eres una enviada de Dios? And your name is in the God. La gloria es de Dios. Give glory to God. Capítulo 4, Chapter 4, versículo 7. verse 7. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. That we have, Capítulo 4, versículo 7. that we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God. Toda la gloriosa luz del Evangelio en un vaso de barro. All the glorious light of the gospel in a jar of clay. El tesoro de la gloriosa luz, el tesoro de la realidad divina del Evangelio depositado en nosotros. The treasure of the glory of God, the treasure of the gospel of Christ, deposited in us. Un vaso de barro, Jars of clay. una vasija de barro, Jars of clay. una vasija fea, Lovely, barata, cheap, yeah.
irrompible, desechable, disposable, reemplazable. replaceable. Y ahora viene la parte difícil. And now is the difficult part. Pastor, ¿qué vasija era esa? What will it be back? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Second Timothy chapter 2 verse 20. Esto es ofensivo. This will offend some people. Échenle la culpa a Pablo. But you will blame Él lo Paul. escribió. He wrote, Yo solo lo voy a leer. I'm going to read it. Intentar explicar algo. I will try to explain. Peleé con Pablo. But if you want to fight with Paul, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Second Timothy chapter 2 verse 20. Es terrible esta declaración. This is a terrible declaration. Pablo dice, He says, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, in a large house there are items not only of gold and silver, sino también de madera y de barro. but also of wood and clay. Y unos son para usos honrosos Some are for noble purposes, y otros para usos viles. and some for ignoble. ¿Qué está diciendo Pablo? What is Paul saying? Se comen en bases de plata y de oro. He's talking about jars of their gold. Y lo que queda de esa comida, When we eat in those plates, después que es procesada, the food after people eat is processed, se deposita en envases de barro y de madera. and then those is deposited in jars of clay and wood. Mire si era valiosa esa vasija de barro. Look at, see if that jar, that pot was valuable. No puede ser, pastor, Can be that, Pastor. que me bajen tan bajo. I don't think they will do it so low. Somos barro cocido. Let me tell you where jars cook. El avance del Evangelio jamás tendrá lugar a causa de lo que somos. The progress of the gospel will never succeed because of who we are. El Evangelio progresará a causa de lo que Dios es. The gospel will progress because of what God is. Jesús escogió como apóstoles a personas sin calificaciones personales. Jesus chose people to follow him as disciples, as people that didn't have any value. Ni un solo maestro, There were no masters. ni un solo sacerdote, He didn't choose any teacher. ni un solo rabí, He didn't got ni un solo escriba, any scribe. ni un fariseo, He didn't choose any church. ningún saduceo, He didn't choose any science. ni siquiera un dirigente de sinagoga era uno de los apóstoles de Jesús. He didn't choose any person from the synagogue. Ninguno eran de la crema innata de la nación. No one belonged to the elite. La mitad de ellos eran pescadores y el resto eran obreros regulares. Half of them were fishermen, and the rest had very low, very humble work. ¿Qué estaba haciendo el Señor? What was Jesus doing? ¿Qué hacía el Señor? What was he doing? Escogió a gente que no tenía ninguna influencia. He chose people that didn't have any influence. Ninguno de los grandes intelectuales de Egipto, Grecia, Roma o Israel. He didn't choose any of the big intellectual people from Egypt, Greece, or Rome, or any place. Durante el Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, en la ciudad de Alejandría. During the time of the New Testament, the intellectual people were in Egypt. Los más distinguidos filósofos en Atenas. The most distinguished philosophers were in Athens. Los poderosos en Roma. The powerful people were in Rome. Los expertos bíblicos en Jerusalén. The Bible theologians were in Jerusalem. Dios los rechazó a todos. But Christ didn't want any one of those. Escogió vasos de barro. He chose just jar of clay. Dios tiene una alfarería en las tablas. God has Alfarería. Dios tiene un conjunto de vasijas de barro en las tablas. He has a place to build these pots in the tablas. Son vasijas de barro. Just pots of clay. Y Él las llenará con su espíritu. Las llenará con su gloria. And we will tell them his glory. Jehová trajo allí del mar hombres y mujeres para levantar un templo. God brought people from the other side of the ocean to build the temple. Para glorificarse en esta ciudad. To glorify his name in this place of the sky. Ahora necesita vasijas de barro. Now God needs jars of clay here. Dios no está contando con la gente grande e importante de las tablas. God is not counting on the big, brain people. Está contando contigo. God is counting with you. En la época de Jesús, In the time of Jesus, Jesús dejó de lado Jesus, this time,
a Heródoto el historiador, He didn't care for Herodotus, a Sócrates el gran pensador, Socrates, the great philosopher. a Hipócrates el padre de la medicina, He didn't call Hippocrates the father of medicine. a Platón el filósofo, He didn't care for Platon, the philosopher. a Aristóteles el sabio, Aristotle, the wise man. a Euclides el matemático, Euclides, the mathematician. a Arquímedes el padre de la mecánica, Archimedes, the father of the a Hiparco el astrónomo, Hiparco el astrónomo, Hipparchus, the astronomer. a Cicerón el orador, And Cicero, the a Virgilio el poeta, Virgilio el poeta. Toda la gente grande la dejó a un lado. all of these great people of that day. No son ninguna gente famosa, He didn't use any. no son ninguna gente importante, He didn't care for any important. para que la excelencia del poder sea de Dios Because he wanted the excellence of the power being of God y no de los hombres. and another name. Y pregunta esta mañana, I ask you this morning. ¿quiere ser una vasija de barro? You want to be a jar of clay, a pot? ¿Quiere dar la gloria a Dios? You want to be a glory to ¿Te God? gustaría que todo el poder de Dios se manifieste en tu vida? Would you like all the power of God being manifested in your life? ¿Te gusta como Moisés ver brillar su luz en tu rostro? Yeah, do you like how the light of God shine in Moses' face? Pablo dice, Paul says, 1 Corintios 4:1 en adelante, verse 12 in chapter 1 versículo 1, and verse 1, somos servidores de he Cristo. said, we are servants of Christ. No me encumbren para nada, No, he says, no me exalten. Esta vasija que no sirve para nada, this pot that is good for nothing, Dios la escogió. God chose. Y dijo, vasija, He said, tú no sirves para nada, you are good for nothing. eres fea, You are, eres rompible, you are, eres reemplazable, you are, nadie te toma en cuenta. no one takes Recuerda que no sirve para nada. They know you are Ven, nothing. me voy a glorificar en ti. But I'm going to glorify myself in you. ¿Es lindo eso? Isn't that beautiful? ¿Quieres ser una vasija de barro? Do you want to be a Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. That's a village. No le gustaría ser una copa de oro. Then you want to be Las copas de oro son muy comparonas, those golden cups are very son nice. muy costosas, Very se dan mucho brillo, They shine very se bright. dan mucho lujo. And they have a lot of luxury. Una vasija de barro. But a pot of clay, Yo quisiera ver a todos los que quieren ser vasijas de barro. I would like to see all those that want to be a pot of clay. Una vasija de barro. Then just a pot of clay. Soy solo un sirviente de Cristo. I want to be only a servant of Christ. Solo soy un remero en la galera. The ones that want to say I'm just nothing, but I want to serve God. Versículo 3, Pablo está diciendo, In verse 3, Paul is saying, ni siquiera me importa lo que yo diga de mí mismo. I don't even care about what I say about myself. Ustedes no saben nada acerca de la verdad mía. You don't know anything about myself. No hagan juicio sobre mí. Don't make any judgment. Déjenselo al Señor. Let it, let Christ. No miren lo que hago. Don't look what I No lo hago yo. I don't do Lo that. hace el Señor. Christ, No me den méritos por eso. don't give me any El mérito no es mío. El mérito es del Señor. La gloria del Señor. Yo solo soy un vaso de barro. I'm just a part. No me opriman mucho porque me pueden quebrar. Don't press me too much because Por favor, déjenme a un lado. let me aside. No me tomen en cuenta Don't take me la gloria del Señor. The glory of God. Versículo 9. Verse 9. Somos un espectáculo. We are just a spectacle. Pablo consideraba a los apóstoles como algo acabado, Paul will consider the disciples as something that was already finished. apresados, Prisoners, arrastrados por la ciudad, John, tirados en la cárcel, in jail, crucificados algunos, crucified, muertos por la fe en Jesús. here by the La gloria es de Dios. but the glory El importante es Dios. Y como si todo esto fuera poco, but this were not nothing. Pablo se atrevió a decir, Paul was able to say. miren, no solo soy una vasija de barro. He said, look, I am not only nothing, I'm just a pot of clay. Primera de Corintios capítulo 4, First Corinthians chapter 4, versículo 13. verse 13. Perdonen que terminemos con una nota tan triste. Forgive me that I'm going to finish with a very sad note, Pero así vamos a terminar, but we're going to finish with this. diciendo algo peor que una vasija de barro. Saying something about
that His words are not come of play. para que la gloria sea de Dios. That we declare we belong to God. Dios se glorificó en este lugar, God was glorified in this place. trajo vasijas de otro mundo, He brought pots from another world. esclavos voluntarios, Slave, willing slaves, siervos de Dios, servants of God, que se sacrificaron aquí, that came to sacrifice themselves in sabiendo this que no recibirán ninguna gloria humana, place, knowing that they will not receive any pero sí la bendición de Dios. already glorified. Aquí está el fruto, Here is the fruit. este es el producto. This is the product. Pero Pablo se atrevió a decir, But Paul said he risked himself to Primera de Corintios capítulo 4, 1 Corinthians chapter 4, versículo 13, verse 15. ¿nos difaman? Capítulo 4, 13. Okay, now, when we are slandered, Nos difaman y rogamos. we enter, Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, we enter kind. After this moment, we have become the scum of the earth, el desecho de todos. the heroes of the world. No quieren que le explique eso, ¿verdad que no? You don't want to explain No it. me voy a meter en ese problema. I want to get into this. No quisiera ofender a nadie I don't like to offend y anyone. decir cosas I dolorosas. don't want to say any painful things. Recuerde que en la época de Pablo no habían servicios sanitarios como ahora, que algunos no hacen ningún ruido. Remember that in the time of Paul, there were no restrooms that would be so quiet like the ones we have today. Y yo no voy a entrar en detalles, I want to get into details. solo dejémoslos ahí. We're going to do the things there. Pero Pablo dice, But Paul says, Segunda de Corintios capítulo 4, 2 Corinthians chapter 4, agradezco su paciencia, and I appreciate your patience. pero déjenme terminar esto. And then we finish with it. Versículo 1, Verse 1, Segunda de Corintios. 2 Corinthians, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Antes bien, Rather, we have renunciamos a lo oculto y vergonzoso, renounce secret and shame. no andando con astucia ni adulterando la palabra, We will not use deception, nor do we distort the word of God. sino por la manifestación de la verdad, On the contrary, by setting forth the truth, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. plainly we commend ourselves to every man's conscience, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, God of this age has blind the minds of unbelievers, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, el cual es la imagen de Dios. who is in him. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor We preach only Christ, y a nosotros como vuestros siervos por amor de and Jesús. we are just servants because we love the Lord. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Pablo dice, no desmayamos, Paul says we do not despair. no nos rendimos al mal, We will not give up to no perdemos el valor, We do not lose heart. no nos apocamos, We no nos derrumbamos, will not give up. no seré un falso maestro. We cannot be false. En la época de Pablo había expertos predicadores, In the time of Paul, there were some preachers, very expert. querían estar bien con la sociedad, They wanted to live right with society. querían ganar méritos en la They sociedad, wanted to win merits. preparaban la predicación en base al deseo de la sociedad, They used to prepare the messages according to the desires of that society. vendían su apariencia, They used to sell their appearance. predicaban lo que la gente quería. They used to preach what people wanted. La gente quería que su religión fuese un poco metafísica, People wanted to have a religious, a very scientific religion. un poco de oratoria, Just with some oratory, un poco trascendental, just transcendental, un poco alegórica something allegorical, y un poco legalista. and some legalistic. Pablo dice en el versículo 2, Paul says in chapter, no predicamos con truco, we do not preach no adulteramos la palabra, we do not adulterate. no alteramos el evangelio para hacerlo menos ofensivo, We don't adulterate the messages a fin de que los hombres nos elogien.
to make people happy. No manipulamos a las personas. Not manipulate people. Entonces, ¿qué debemos esperar? And then what can we expect? Versículo 8 al 12, aflicción, Verses 8 to 12 says, angustia, what do we look for? que nos derriben We are very blessed. y llevar siempre la muerte de Jesús. But not crash, and we always have the death of Christ. No buscamos triunfos terrenales. We do not look for glorious, human glories. No se pueden negar, lo tengo paradito allí mucho tiempo, We cannot deny that I have been holding you standing for pero ya now. terminamos. But now we are finished. No desmayamos, We will not be standing. no alteramos el mensaje, Not adulterating. no manipulamos los We resultados, will not manipulate. no esperamos popularidad, We will expect popularity. no nos desilusionamos, We will not get dismayed. porque somos enviados de Dios. Because we are sent of God. Me llena de gozo ver estos jovencitos y jovencitas My heart is full of joy to see these young boys and girls que han venido como enviados de Dios. that have come on into this place. Ayer usé uno de los baños Yesterday I went to one of the restrooms y estaba bien lavado, and he was clean. perfectamente lavado, He was clean perfectly. por una vasija de barro que el Señor trajo a este lugar. By a pot clay that God has been using in Y this. muchas vasijas de barro ayer repartidas por todas partes limpiándolo I todo. saw many pots spread around yesterday in this place with another thing. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Dios ha usado muchas vasijas de barro que ustedes conocen por nombre God has been using another pot that you know by name para levantar este templo to build this temple. que glorifica su nombre. That really has God's name to Qué it. lindo el rostro del Señor, And it makes the God to look beautiful. sonriente Smiling, al ver a sus siervos, God smiles a when you sus see enviados y enviadas, send people send, que lo han hecho con mucho amor but they have done their work with love para la gloria de for Dios. the glory of God. Quisiera terminar con una pregunta. I would like to finish with a question. ¿En verdad le gustaría ser una vasija de barro? Would you really want to be a pot of clay? ¿En verdad le gustaría ser un siervo de Dios? Would you like really to be a servant of the Lord? ¿En realidad le gustaría que otro estuviera primero que usted? Would you like to see somebody else ahead of you in your place? Se acabarán las disputas. Se acabarán las disputas. Do you think that the discussions will be finished? ¿Preferirá a la otra persona antes que a usted? Are you ready to prepare the other person instead of yourself? ¿Entiendes que somos vasija de barro? I'm conscious that we are just pots of clay, Y Él puede cambiarnos cuando Él quiera, and God can change it whenever He wants. porque la gloria es de Dios. Dear Querido Padre Celestial, Heavenly Father, gracias por llamarnos. thank you for calling us. Gracias por escogernos. Thank you for choosing us. Oh Señor, qué bueno eres. Oh Lord, how wonderful you are. Nos maravilla tu misericordia, Señor. And merciful and mercy. Escogernos a nosotros. To choose us. Tanta gente famosa, Being that there are so many famous people, tanta gente inteligente, people intelligent, tanta gente hermosa. so many beautiful Y people, escoger esta vasija de barro but you have chosen that. para que la gloria sea suya, Señor. Just to make the Lord be used. Bendito sea su nombre. Let's get away. Gracias, Señor, por cada vasija presente. Thank you, Lord, for each one of these parts. Realmente nos entregamos en sus manos. We put ourselves in your hand. Lávenos con la sangre de su Hijo. Cleanse us with your blood. Únganos con su Espíritu Santo. Anoint us with your Holy Spirit. Cúbranos con su manto de Cover us justicia with the word of y righteousness. transfórmenos con su gracia. And transform us with your glory. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We have these things in Jesus' name. Amén, Señor. Amen. Amen. Muchas gracias.